Vamos con el último fragmento, el fragmento 4 de la clase número 8. Habíamos dejado en la ley 25.156. Ahora nos toca comenzar algunos comentarios sobre la ley siguiente, la ley del año 2014. Bien, es una ley que de alguna forma eh, elimina, corrige, modifica la orientación neoliberal que tenía la 25.156. Y lo que hace esta ley, a la cual podríamos identificar como ley K, por decirlo de alguna forma, eh, uno de sus cambios fue la introducción de que las apelaciones de las sanciones que aplicó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque hay que decir que el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia no se creó nunca, nunca se terminó de crear. Esta ley lo que va a hacer es que esas apelaciones de las sanciones sean resueltas por un fuero nuevo a crearse, y va a ser el fuero de la justicia del consumidor. Hubiese sido interesante ver eso, porque en este último caso lo que podemos ver es que no es que la ley tuviera por objetivo una creación de un mercado eficiente, un equilibrio de mercado, sino que la ley tenía por norte principal privilegiar los derechos de los consumidores. Y esto podemos decir que es una especie de, que es toda una filosofía que va más allá de promover la competencia. Eh, Obviamente que acá esta ley tuvo poca vigencia, 2014, ya con el gobierno de Macri, se le introdujo esta modificación que es la 27.442 y que volvió a poner a derivar las apelaciones de las sanciones de la justicia civil y comercial de la capital federal, como había hecho la ley de la época de Menem. En este caso, quiero adelantarme a hablar ya del punto vinculado con la posición dominante, que es un tema que a veces los chicos cuando rinden en el final oral o incluso en el parcial se les complica explicarlo, ¿eh? Así que vamos a definirlo, vamos a leer el artículo quinto de la 27.442 y vamos a hacer algunos comentarios mientras lo vamos leyendo, como para ver si podemos lograr que quede lo más claro posible. La ley lo que hace es primero una definición de lo que es la posición dominante y dice que ocurre, artículo quinto de la ley, que para cuando un determinado producto o servicio existe un único oferente, es decir, un monopolio, o un único demandante, lo cual sería un monopsonio, dentro del mercado nacional, dice, o en una o varias partes del mundo. Acá lo que hace el artículo es introducir el fenómeno del mercado mundial, que nosotros si bien hicimos un ejemplo sobre el mercado mundial, es un tema a considerar, sobre todo cuando existe la posibilidad de que el competidor extranjero participe de la producción, que participe de la oferta. Así que mientras haya un productor extranjero o un comprador extranjero, en el caso de monopsonio, no podríamos estar frente a una posición dominante porque existe competencia o porque podría existir competencia, ¿eh? Ahora, el artículo dice, después de hablar de uno, un productor o un comprador que, aunque que debe ser único en el mercado nacional o en alguna parte del mundo, dice, o cuando sin ser el único, esto es importante, cuando sin ser el único, no está expuesto a una competencia sustancial. Es importante porque lo que dice el artículo es que puede haber una competencia, que incluso puede haber competencia y aún así hay posición dominante. ¿Por qué? Porque puede ser que ese productor tenga un porcentaje del mercado, de la coca, de las cámaras de fotos, de lo que sea, que le hace tener el control de ese mercado. Dice el artículo que cuando sin ser el único no está expuesto a una competencia sustancial. ¿Se entiende? Cuando por el control que tiene el mercado, puede ser por porcentaje, o porque es una competencia monopolística, o por otras razones, no existe la competencia real. Dice también, o cuando por el grado de integración vertical u horizontal, ¿se acuerdan que decíamos?
comprar la provisión de materia prima de tomate si yo produzco enlatado, o horizontal, que es el reparto del mercado con mi competidor, dice, continúa el artículo, está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor. Fíjense que no dice que hay abuso, que hay posición dominante cuando produzco el daño, sino cuando está en condiciones de producir un daño, de producir una inviabilidad económica de un competidor. Y el ejemplo acá del enlatado de tomates es bueno. Si yo le digo al que provee tomates que no le venda más al comprador, al otro competidor mío, lo que hago es impedirle que tenga viabilidad económica. Puede ser que yo decida, en acuerdo con el proveedor de materia prima, que esa competencia mía no existe más. El ejemplo acá que solíamos dar tiene que ver con papel prensa. Papel prensa es la única fábrica del país que fabrica pasta de celulosa para diarios y revistas, me parece, pero sobre todo diarios. Los propietarios de esta fábrica son La Nación y Clarín, los dos principales diarios del país, que a su vez tenían una agencia de noticias, Noticias Argentinas. Así que imagínense cuando un diario del interior quería abrir y quería decir, bueno, ok, voy a competir contra La Nación y contra Clarín, pero tengo que ir a comprarles el papel. Entonces imagínense lo que puede ocurrir cuando ese pequeño competidor del interior va y le pide a Clarín o La Nación, la fábrica de papel prensa de la cual son dueños, véndame papel para competir con ustedes. Lo que ocurre es que no va a haber papel. ¿Y de qué forma? Porque uno no puede, porque si no hay papel, si no le venden el papel, puede ir a la Comisión de Defensa de la Competencia, reclamar y ganar seguramente un, un procedimiento administrativo que después se apelará a la justicia civil y comercial, pero puede ganarlo. Ahora, ¿cuáles son las formas, por ejemplo, para restringir el acceso al papel para esa pyme? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué denuncias tuvieron? Por ejemplo, la fábrica no aumentaba la producción. Entonces, cuando venía la pequeña pyme de Salta para hacer diarios, le decían, tengo el 100% de la capacidad productiva de la empresa agotada, por lo tanto no te puedo vender papel de diario. En el año 2011 hubo una ley, también durante el kirchnerismo, para obligar a papel prensa a producir más justamente para abastecer a los competidores. A lo mejor se podría haber expropiado de la empresa para que sea pública o sea de alguien que no sea justamente el principal usuario, que eran los diarios principales del país. Había otra forma más de restringir la competencia en este ejemplo, que es eh, que le vendían al salteño papel para diario carísimo. Se lo vendían caro. No, ¿cómo se lo venden? ¿Por qué me vendes caro el papel? No, porque sos un pequeño diario de Salta y yo a los principales diarios del país, que son Clarín y La Nación, que son los dueños de la empresa, les vendo barato porque compran mucho, compran al por mayor. Son los principales diarios con tirada nacional, con lo cual, como tienen mucha cantidad, le vendo más barato. Hago precio mayorista. Entonces perjudica al de Salta que no puede competir porque tiene que pagar el papel más caro. Siempre hay forma de que la integración vertical termine afectando al pequeño, afectando al competidor y dejándolo fuera del mercado. ¿Cómo se soluciona esto? Lo que se hicieron durante otros gobiernos es, se habilitó la importación de papel de diarios con arancel cero. Se permitió que se importen este tipo de materia prima y que compita contra papel prensa vía eh, importaciones sin aranceles. El problema está cuando se devalúa la moneda, cuando el dólar pasa a valer 150.000 y en esos casos no hay chance de que el producto importado sea al mismo precio que el papel prensa. Con lo cual acá tienen un ejemplo de monopolio bastante gráfico, aunque podríamos decir también hoy que la proliferación de diarios digitales de alguna forma rompe ese monopolio de papel, porque ahora mucha gente lee directamente online. Pero imagínense, hace unos años atrás era una forma de limitar el surgimiento de competidores. ¿Eh? Bien. El artículo 6, el artículo siguiente de la ley, lo que nos va a decir es que es importante valorar para saber si hay una posición dominante
la existencia o no de servicios o productos que puedan sustituir a ese que fabrica la empresa dominante. Naturalmente, este ejemplo que yo decía ahí de las importaciones es lo mismo. Si sube el precio del bien monopólico, la gente puede ir por otros productos similares. En segundo lugar, lo que dice el artículo 6 es que para valorar si existe una posición dominante hay que verificar si hay restricciones normativas para que otros puedan ingresar a ese mercado, ya sea para producir o para demandar. Y en tercer y último lugar, eh, la norma dice que hay que verificar si la empresa puede o no influir sobre los precios, que es un poco el secreto de todo esto. Si puede influir sobre los precios y eso puede afectar mayormente a quiénes, a los consumidores. Voy terminando antes de que se termine el fragmento. Me quedan 4 minutos para decir que todo lo que tiene que ver con fusiones y concentraciones regulado por la ley no implica que las fusiones estén prohibidas. Hay categorías vinculadas a las fusiones que sí requieren opinión previa, que tienen que ver con el monto involucrado, con los mercados, tienen que ver con la capacidad de daño que pueda ejercerse sobre el mercado, que se compren entre sí dos empresas competidoras. Uno de los problemas que la ley dejó abierto es que en los procesos de evaluación de las fusiones y concentraciones no impiden que las empresas avancen en una primera instancia de fusión. Y como que el organismo resuelve cuando ya está todo un poco eh, avanzado el proceso. Y como que revertirlo es relativamente costoso. Así que no ha sido fácil hacer retroceder las fusiones que ya estuvieron en marcha. Voy más rápido, así termino. Decir esto. Presten atención a los organismos nuevos que creó la ley 27442 y que están en pleno proceso de conformación. Aunque creo que están un poco suspendidos los concursos, se crearon una serie de organismos que venían a reemplazar al Tribunal de Defensa de la Competencia que finalmente no se creó. Entonces, de alguna forma, la ley del gobierno de Macri lo que buscó es recrear esta cuestión de la legitimidad, de dotarlo de más autonomía y que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no sea el único organismo eh, que resuelva de una forma más bien política un conflicto vinculado con el mercado y las empresas. Por último, déjenme decirles un caso, para que tengan una idea que no es una cuestión de leer y releer la ley, sino veamos un caso. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analizó decenas de casos, no piense que es un organismo con poco trabajo. Hace unos años un médico anestesiólogo, creo que era, si no pónganle la especialidad que quieran, reclamó ante la comisión porque no lo dejaban trabajar, creo que era en Bahía Blanca. No lo dejaban trabajar porque había un convenio entre la Federación de Anestesiólogos y la Federación de Clínicas para que no pudiera ingresar a una clínica a trabajar ningún anestesiólogo que no estuviera matriculado, que no fuera parte de la Federación de Anestesiólogos. Incluso los sueldos de los anestesiólogos se pagaban a través de las cuentas de la caja de anestesiólogos del Colegio de Anestesiólogos. Este médico reclamó porque decía que era discriminatorio, que él tenía título habilitante, que era anestesiólogo, que había hecho la especialidad, y ese acuerdo entre las cámaras de anestesiólogos y de clínicas lo que hacían era vulnerar su derecho a ejercer libremente su profesión como profesa el artículo 14 de la Constitución. Así que eso en principio restringía su ingreso al mercado y de alguna forma también subía los precios porque al tener que estar matriculado, eso requería eh, un procedimiento que no todos cumplían y se quedaban afuera, digamos, se restringía la oferta. Al haber más oferta, ustedes piensen siempre que cuando hay más oferta el precio cae. Si está todo muy regulado, como puede ser el ejemplo de los escribanos que vimos alguna vez, se vuelve normalmente más restrictivo, más escaso y por lo tanto más caro. Así que la comisión retrotrajo eso y permitió que esta persona pudiera trabajar en una clínica sin tener que afiliarse a la Federación de Anestesiólogos. Así que tienen un caso. Hay muchos más colgados en la página de la Comisión Nacional. Véanlo si les interesa y dejamos acá este fragmento. Y terminamos la clase 8.